Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmun. Bienvenidos a un tremendo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre Santo. Hoy clamamos a ti, declarando que tú eres justo y nosotros pecadores. Aceptamos que tú tienes la verdad y nosotros el error. Por esto te pedimos, Padre Celestial, que nos selles en la frente con tu verdad, que es el sello del Padre y del Hijo. En nombre de Jesús, amén. ¡Wow, hermanos! Este es el llamado, un llamado que retumba por todo el mundo. Estamos llamando a cualquier persona que lo desee, sea pobre, rico, esclavo o libre, viejo o joven, a que haga parte de los 144,000. Es el último grito para reunir a los siervos de Dios, para que se salven de lo que está por ocurrir, para que sean sellados en la frente con el sello del Padre y del Hijo, para que nadie nos quite nuestra corona. Y nuestra corona es la palabra de Dios, pura y sin mezcla, libre del vino emborrachador, del imperio plutocrático y masónico, del cristianismo en apostasía. Plop, hermanos, es cierto, el imperio romano usurpó la palabra de Dios para convertirla en un partido político, a través del cual los simples son controlados. Es así. Fue en ese momento cuando la palabra de Dios se transformó en un vino tóxico y abominable, en el vino de la fornicación de Babilonia, que es una iglesia trinitaria, plutocrática y masónica que mezcla el paganismo con el cristianismo. Es así. Miremos el poder oligopólico de esta iglesia aparentemente cristiana, cuando inclusive vamos a la página de la ONU en Wikipedia, y por supuesto nos muestra que la ONU es una entidad conformada por 193 países, pero sin embargo, el Vaticano no es realmente un país. Entonces, ¿por qué aparece en la ONU, aún como observador? Pero si no es un país. Resulta que en un pacto llamado Pacto de Letrán, la Iglesia Católica con el tirano italiano Benito Mussolini logró obtener el estatus de país cuando el tirano Benito Mussolini le entregó a la Iglesia Católica una porción de tierra de 44 hectáreas dentro de la ciudad de Roma. Y en ese momento la Iglesia Católica se transforma en un país y por tanto se transforma en un partido político. Es algo muy extraño. Es decir, hermanos, que el Vaticano se convierte en el país más pequeño del mundo, pero realmente es una iglesia. Y es una estrategia que la Iglesia Católica ha usado en estos tiempos finales para consolidar su poder universal y global, estableciendo una bizarra forma de cristianismo donde la plutocracia y la apostasía envolvieron el verdadero evangelio para convertirlo en un cristianismo falso, y de esta manera esclavizar aún a los reyes de la tierra, pero además para engañar aún a los elegidos de Dios. Recontra plop. Leamos en Gálatas capítulo 1 versículo 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y repite de nuevo el apóstol. De nuevo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Son palabras demasiado contundentes, hermanos. Porque hay otro evangelio en el mundo, que es el que siguen la mayoría de cristianos, y es un evangelio que ni siquiera tiene palabras bíblicas. La palabra cruz, domingo, monstrans, rosario, cardenal, trinidad, son palabras que no aparecen realmente en los textos originales de la Biblia.
¿Qué pasa, hermanos? Son cambios imperceptibles, cambios que alguien diría que no tienen importancia, pero alrededor de estas extrañas palabras fue creado un falso evangelio, un evangelio distinto al que los apóstoles predicaron. Entonces ahora la cruz se convirtió en el ídolo global, el ídolo del cristiano. Entonces él recibe el sello de la cruz en la frente. Y ahora el cristiano no se arrepiente, sino que se pone una cruz como collar en el cuello. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando realmente Jesús nunca murió en una cruz, sino que murió en un poste de madera. Porque la cruz es una palabra totalmente ajena al texto original de la Biblia. Es increíble. Sin embargo, aquel que es esclavo útil no puede entender esto ni quiere entenderlo, porque tiene el síndrome de Estocolmo. Prefieren besarle la mano a aquel que los hunde en la miseria de la inflación para luego al final besar la cruz. Sí, persígnate con la cruz, ponte la cruz en la frente, ve y arrodíllate ante la cruz. Mira, tenemos esta cruz totalmente dorada de oro y de piedras preciosas. Ven, arrodíllate ante la cruz. La cruz es el símbolo político de la plutocracia que, si quieres, llamas cristiana, pero ya probamos que no es cristiana. Es la plutocracia romana. Esa plutocracia que se ríe a carcajadas mientras tu dinero desaparece en tu propio bolsillo a través de la inflación. Plop. Entonces, hermanos, de todas formas esto no es un asunto meramente económico, porque la realidad es que nada es coincidencia. El presidente Javier Milei en Argentina se hace llamar libertario, como que alguien que viene a liberar al pueblo argentino del yugo de la inflación. ¿Será que él podrá hacerlo, hermanos? Nosotros realmente sabemos que el verdadero liberador del pueblo es aquel que nos libera del Egipto espiritual, de sus ídolos de oro, de plata y de madera. Entre esos ídolos está la cruz. Es el gran símbolo idolátrico por excelencia de Roma, símbolo de una religión plutocrática que es administrada por aquellos que son los más ricos de lo más rico del mundo. Es que no es evidente, hermanos, con quién se reúne el Papa de Roma constantemente: con Mark Zuckerberg, con el presidente de Google, con los grandes reyes de la tierra. Es una iglesia plutocrática. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, claro que si tú adoras la cruz, que si tú te reniegas a entender que Jesús no murió en una cruz, pues tú no vas a ser parte del grupo de los 144,000, porque no tienes el sello de la verdad en tu frente. Así de sencillo. Claro que es un tema de salvación el entender e interiorizar que Jesús no murió en una cruz. Leamos en Apocalipsis 7, versículo 3 al 4, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hermanos, anoten este versículo y reflexionen en él. Este pasaje bíblico que dice: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ese hasta te permite entender cómo ocurrirán los eventos finales. ¿Ok? Anótalo por ahí en un ladito. Mientras tanto, para aquel que no sabe qué es la plutocracia, la plutocracia es una forma de gobierno tiránica, en donde quienes gobiernan son única y exclusivamente las personas más ricas y acaudaladas, ¿ok? Es decir, aquí no entra ningún pobre, y yo no te hablo de una persona que es limosnero, no.
Te hablo de pronto de alguien que tiene 2 carros en su casa, tal vez alguien de clase media. No, ahí no entra nadie de ese estatus, como para que te des una idea. Los que entran ahí son los ultra mega multimillonarios. Ellos son los que te vienen a enseñar la palabra de Dios. Es increíble, pero cierto, hermanos. Miremos esto. Tú cuando entras a YouTube, ¿quién crees que te instruye? Porque el algoritmo de YouTube es el que te recomienda los videos cristianos. Y tú puedes querer buscar algo en YouTube. Esto ahora se ha vuelto dificilísimo. Antes era tan sencillo encontrar algo en YouTube. Ahora tú quieres buscar algo en YouTube y solo te va a recomendar 3 o 4 videos. De ahí para abajo te va a recomendar otras cosas que ya tú has visto en el pasado. Pero ya no te recomienda nada nuevo como antes. Cuando tú querías saber de algo, no te lo va a recomendar, hermanos. Si tú quieres estudiar sobre la tierra plana, ya YouTube no te va a recomendar nada. Si quieres estudiar sobre la Trinidad, o sobre la cruz, o sobre el verdadero día de reposo, YouTube no te lo va a mostrar. Entonces, ¿quién te está predicando en YouTube? El algoritmo plutocrático de Google. No olvidemos que el presidente de Google se reunió con el Papa Francisco. Entendamos que la plutocracia será la forma de gobierno en los eventos finales. Ahí cuando vemos al presidente Bukele con ese edificio de Google a sus espaldas, es la plutocracia. Porque un gobernante debería tratar de ayudar al pueblo a crear empresas, pero no, ahora todos tenemos que sentirnos orgullosos porque el poderoso Google puso una sede en nuestra ciudad. ¿De qué nos puede servir, hermanos? De nada. Es la plutocracia.